Amados de Dios, estas palabras del Señor nos fortalecen, nos enseñan, pero estas palabras nos quieren alertar. Esta palabra de hoy quiere hablar a lo más profundo de nuestro corazón y recordarnos que lo que antes fue es ahora, que no hay nada nuevo y que nosotros, el pueblo del Eterno, que vamos de regreso a casa, vamos a pasar por estas cosas para poder ver esa gloria del Dios Altísimo. Entonces vamos a estar en el capítulo 45 y es muy hermoso porque hemos traído la secuencia. No estamos predicando textos fuera de contexto, sino que estamos desde Génesis 1 y hemos venido por todos estos 44 capítulos de Génesis y hemos entendido claramente de qué está hablando el Eterno, de qué nos está Él apercibiendo, qué es lo que Él quiere hacer en nosotros y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para estar guardados por Él. Entonces, amados, capítulo 45 del libro de Génesis. Vimos la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, vimos que José estuvo cenando con sus hermanos, los reunió a todos y cenó con ellos, pero no se reveló aún. Pero en este capítulo vamos a ver que José se revela a sus hermanos. Versículo 1 en adelante y lo leemos hasta el 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia ¿a quiénes? A todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Quién quedó con él? Nadie, solamente sus hermanos. Esto para que lo tengamos en cuenta, cómo es que va a suceder cuando el Mesías se revele a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Qué emocionante es este encuentro. Usted necesita y yo necesitamos meternos en estos relatos de la palabra del Eterno y saber que esto sucede a nuestras vidas, que esto no fue solamente algo que pasó y que ya no vuelve a ser. No, estamos muy prontos a volver a ver con nuestros propios ojos y a oír con nuestros propios oídos estas mismas cosas. Vemos que todos escuchaban, aunque estaban fuera. Escuchen esto. Todos escuchaban. Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Pero ¿dónde estaban los egipcios? ¿Estaban allí? ¿Estaban afuera? Y oyó también la casa de Faraón. Entonces todos escuchaban, aunque estaban fuera. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura acerca de la reunión futura. Vamos al Salmo 118:15. Salmo 118:15. Vamos a mirar qué hay en las tiendas de los justos. 118:15. Hay voz de júbilo
y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí en ese momento? La diestra, dice, la diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Entonces, amados, como lo mismo que fue será, como no hay nada nuevo, las naciones escucharán las voces de júbilo y de salvación, aunque no estén allí. La diestra de Yahweh, de Yeshua, ha venido a ser cabeza del ángulo. Miremos ahí en el Salmo 118, el versículo 19. Dice, abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Yahweh. Esta es puerta de Yahweh. Por ella entraron, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Notemos lo siguiente. José se revela cuando están presentes todos los hermanos. ¿Ah? Escuchemos. José se revela cuando están presentes todos los hermanos. ¿Cuándo se va a revelar Yeshua? Cuando estemos todos, cuando estén las tribus, todas, juntas, reunidas, ahí se va a revelar el Mesías. ¿Qué nos dice a propósito de esto la porción de Ezequiel 37? La hemos leído y ahora la entendemos perfectamente. Antes decíamos de quién está hablando, quiénes eran esos huesos secos, de qué estaba hablando el Señor. Y decíamos, esa fue la iglesia, la iglesia que tomó vida. Y dice claramente, es la casa de Israel. Desde el verso 1 de Ezequiel 37, muestra al profeta unos huesos secos que vuelven a la vida por el soplo del Espíritu de santidad. Vamos allí a Ezequiel, vamos a leer escrituras en esta mañana, porque necesitamos leer la palabra del Eterno. Entonces vamos a leer Ezequiel del 1 al 8. Ezequiel 37. Lo vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre ellos, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros
espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. El Eterno muestra al profeta unos huesos secos que vuelven a la vida por el espíritu de santidad. Veamos del 9 en adelante. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Son qué? Leamos otra vez el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra. ¿De dónde? A la tierra de Israel. ¿A dónde nos va a llevar? A la tierra de Israel, a ningún cielo. A la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Amados, preciosa casa de Dios. El Eterno sopló ya sobre nosotros su espíritu de vida. ¿Sí o no? El Eterno sopló ya sobre nosotros su espíritu de vida. Nos trajo la Torá, que es vida, y nos devolvió nuestra identidad israelita. ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta hacer a ti? ¿Cómo crees que debe ser tu actitud, tu comportamiento, tu vida, tu compromiso, tu interés, etcétera, etcétera, delante del Eterno? Acabamos de leer que Él los sacó de las sepulturas, que eran huesos secos en gran manera. Así estábamos, amados. Así estábamos. Cuando Él se reveló a nuestras vidas, cuando Él nos reveló su nombre, cuando Él nos trajo la palabra de vida a nosotros y puso su espíritu en nosotros. Cuando Él nos devolvió su identidad, la identidad israelita y nos dice, pueblo mío. ¿Qué nos falta? ¿Qué más tiene que hacer el Eterno? Nada. Él hizo todo. Se hizo carne. Tomó humanidad. Estuvo en esta tierra. Cumplió toda la Torá, todos los mandamientos del Eterno. Murió por nosotros. Derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Limpió nuestros pecados. Nos dio acceso
directo. ¿Por qué? Porque se rasgó el velo. La interferencia que había, el estorbo que había, la pared intermedia fue derribada para que usted y yo entremos al lugar, a la misma presencia del Eterno sin ningún obstáculo. Y dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, nuestro Redentor. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más tiene que hacer Yahweh? Nada. Él todo lo hizo. Ahora lo reveló su palabra, su nombre. Nos dijo, este es mi nombre, porque está escrito que a su pueblo le dará a conocer su nombre. Nos ha confirmado como pueblo suyo. Y con esto, con habernos revelado la Torá, con habernos revelado su nombre, con habernos devuelto la identidad israelita, nos está diciendo, usted es pueblo mío y yo soy su Dios. ¿Cuál es su actitud y mi actitud frente a esta verdad? Frente a esta gloria que el Padre nos ha dado. Él sopló ya sobre nosotros su espíritu de vida. Él ya nos trajo la Torá, nos la reveló y nos devolvió nuestra identidad israelita. Las 12 tribus de nuevo levantadas desde los 4 ángulos de la tierra. Dice, dile al Espíritu que sople desde los 4 ángulos de la tierra. Para juntarnos en su mano. Sigamos leyendo el versículo 15. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Versículo 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean ¿qué? Uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo, ojo con esto, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Amados, preciosos, nosotros estábamos pensando que nosotros éramos otra cosa, que nosotros éramos la iglesia gentil, que nosotros no teníamos nada que ver con Israel. Pero ahora estamos viendo claramente su palabra y sabemos quiénes somos delante del Eterno, amados. Yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo, ¿a quiénes? A los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los llevaré al cielo. Y los traeré a su tierra. ¿Y cuál es su tierra? Israel. En una mano, la casa de Judá y sus compañeros. ¿Quiénes? Leví, Benjamín y algunos del norte que quedaron en Jerusalén.
En la otra mano, el palo de José, Efraín y las tribus compañeras, las tribus del norte. Y serán una sola nación en mi mano, dice el Todopoderoso. Amados, como sea, entramos allí. Injertados en el olivo por la sangre de Yeshua, o teniendo descendencia israelita, teniendo sangre israelita. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos allí, ¿o no? ¿Usted lo sabe? ¿Cada uno de ustedes lo sabe? Estamos allí. Versículo 22 de Ezequiel. Y los haré una nación en el cielo. Ah, ¿cómo no lo habíamos visto? Y los haré una nación en la tierra. ¿En dónde? ¿En cuál tierra? En Colombia. En los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Repito, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. No en Colombia, no en Europa, no en los Estados Unidos, que tanto nos gusta, sino en los montes de Israel. Y un rey será a ellos, a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. ¿Sí ve que no hay dos pueblos? No tiene dos pueblos el Eterno. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Gloria a Dios. El Rey de Reyes se revela a su pueblo Israel. Recordemos siempre, todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. Y desde ahora vamos entendiendo la importancia de Efraín y de Manasés, los hijos de José. Y esto nos hace a nosotros comprender, entender y saber que es imposible negar el tema de las dos casas de Israel. Somos esos huesos secos. Somos parte de esos hermanos que se reúnen bajo la mano poderosa del Eterno, ¿sí o no? Estábamos secos en gran manera. Pero ¿qué hizo el Eterno? Hizo nacer en nosotros carne, nervios, un cuerpo en el cual colocó su espíritu. Somos parte de esos huesos. Somos parte de esos hermanos que se reúnen bajo la mano poderosa del Eterno. Entonces tenemos una pregunta por hacernos nosotros. ¿Dónde queda la iglesia gentil en este plan tan claro? ¿Dónde podemos ubicarla? ¿Dónde podemos decir que es un pueblo diferente a quien Yahweh lo va a llevar y aquí se va a quedar el pueblo de Israel? Estas son las cosas que usted y yo necesitamos conocer, saber, entender, poner por obra, asimilarlas para enseñarlas. Notemos estas palabras. Y no quedó nadie con él. Esto me parece tan hermoso. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. No había nadie más, solo Israel. Solo estaban los 11 y José. Nosotros sabemos que muchos han escuchado el llamado. Y muchos saben que esto es una verdad profunda. Pero por temor o apego a sus
congregaciones no vienen a la restauración de Israel. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo que Yahweh le dijo a Ezequiel que hiciera. Profetizar sobre ellos. ¿Qué? ¿Tus palabras? No, la palabra del Eterno. ¿Qué hizo Ezequiel? Huesos secos. Oíd palabra de Yahweh. Y cuando él empezó a profetizar como se le había dicho, dice que hubo un estruendo y empezaron esos huesos a moverse y empezaron a recibir vida. Volvamos a Génesis capítulo 45. Vamos a leerlo nuevamente desde el 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Recordemos, lo mismo que fue será. No hay nada nuevo delante de él. La Biblia habla, dice y enseña que un día él se presentará delante de su pueblo cuando estén reunidas las dos casas. Y ellos lo mirarán y mirarán sus manos traspasadas y le preguntarán: ¿y esas heridas de tus manos? Cuando él diga: yo soy. Yo soy José. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¿No es igualito? ¿No fue vendido el Santo de Israel, el Eterno, Yeshua? ¿No fue rechazado por su propia nación, por sus propios hermanos? Pero un día que está próximo, él va a decir: yo soy aquel, el que vendiste. Pero vamos a entender que todo fue por gracia y por misericordia del Eterno que todas estas cosas acontecieron, tanto a José como a Yeshua. Y todo fue para bendecirnos, y todo fue para salvarnos, y todo fue para abrazarnos. Podemos imaginar cuando Yeshua mismo se revele a Judá y le diga: yo soy el mismo. Ese Jesucristo que fue presentado a ustedes con ropas paganas, con un lenguaje antitorá y griego. Porque esa es una de las razones por las cuales Judá no acepta, no recibe. Porque se ha presentado con un lenguaje griego, se ha presentado como un Yeshua que no guarda la Torá, que no guarda el día de reposo, que vino a abolir todo y a decir que era una carga muy pesada. Es exactamente lo mismo. Pero todo fue un plan del Eterno. Él les dirá, en hebreo, por supuesto: yo tenía que llamar a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Pero mire lo que le dice en el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Qué amor tan grande, qué misericordia tan impresionante la de nuestro Dios y nuestro Señor. Vendrán palabras de consolación para el pueblo cuando ellos sean compungidos por lo que hicieron. Así como usted y yo hemos sido compungidos por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer, habiendo entendido que Él murió en el madero por nosotros. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Ya, tranquilos. Todo era un plan. Todo estaba en la mano del Eterno. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué es lo que está reconociendo José delante de sus hermanos? Mire que en José no hubo ningún deseo de venganza, de retaliación. Yo puedo imaginar el rostro de sus hermanos, la cara que hicieron cuando él les dijo, yo soy José el que ustedes vendieron. Cómo su mente fue al pasado y recordaron el momento en que lo echaron a la cisterna, recordaron las palabras, las burlas, todas las cosas que hicieron contra él. Y después, cómo lo vendieron. Y cómo pudieron tomar esas monedas. Y en ese momento José les dice, tranquilos, no se preocupen. Todo fue un plan perfecto de Dios. José reconoce que era un plan del Eterno lo que había vivido hasta entonces. Todo lo que él vivió, todo su dolor, toda su tristeza, toda su angustia, un plan del Eterno. Como nos hablaba la palabra, la reflexión que daba Olga Lucía anoche, acerca de que todas las cosas que vivimos, todas las tribulaciones, los dolores físicos, las angustias, las preocupaciones, todo termina o viene a nuestras vidas para ser formados, para ser perfeccionados, para ser afirmados en la fe. El pueblo del Eterno crecería y se multiplicaría por fuera de la tierra prometida. Y él está diciendo, tranquilo, no pasa nada. Es un plan perfecto. Así que, amados, así como fue, así será. También la reunión será en la dispersión. Ahora, ¿por qué estuvimos ciegos a la Torá? No queremos echarle culpa a los que nos enseñaron. Yo personalmente estoy agradecida con aquellos que me llevaron a los pies de Yeshua. Recuerdo exactamente el día, la hora y el lugar y la persona que me presentó en ese entonces a Jesús. Entonces no fue por culpa de los pastores y maestros, no, fue plan del Eterno. Y al empezar en esta mañana leímos Romanos capítulo 11. Y vamos a tomar aparte de ese capítulo 11 de Romanos para que entendamos que fue un plan de Dios. Que esto no fue por mala voluntad, por mala fe
o con el deseo de engañarnos, para nada. Israel es pueblo para siempre. Repito, Israel es pueblo para siempre. Versículo 1 de Romanos 11. Digo pues, espero que esté en Romanos capítulo 11. Una cita ahora. Digo pues, ¿ya llegaron? ¿Quién le falta por llegar? Romanos, Jimena, es el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de ¿quién? De Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? El Eterno ha guardado un remanente de Israel. Versículo 4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Ve he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Escogido, ¿por qué? Por gracia, por amor, por misericordia. Entonces, por la desobediencia, puso confusión y velo en nuestros ojos. Esto no fue un plan de ningún hombre, esto fue plan del Dios Altísimo. Porque todo lo hizo, lo volteó para bendecirnos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Pregunto, ¿debemos nosotros estar agradecidos? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero ¿qué hizo con este pequeño remanente? Nos despertó. Quitó ese espíritu de estupor para que pudiéramos oír con nuestros oídos y ver con nuestros ojos su palabra y entender. Miremos Isaías 29:10. Vaya a Isaías 29:10.
Isaías 29:10. ¿Ya llegamos? Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee, ahora esto, les dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole ahora esto, él dirá, no sé leer. Quiero que entendamos una cosa, porque usted puede decir, quiero que entienda que usted ya sus oídos fueron abiertos, despiertos y sus ojos abiertos, y el espíritu de estupor, fue quitado de sobre usted. ¿Para qué? Para que hoy ya no vaya a pensar, no, este sueño entonces me lo puso Dios. Entonces esta pereza viene de parte de Dios y entonces yo aquí me quedo tranquilo o tranquila. No. Está hablando de los que todavía no han abierto sus ojos, de que todavía está en ellos el espíritu de estupor. Dice, porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso sobre las cabezas de vuestros velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Pero a nosotros nos ha corrido el velo. A nosotros nos está enviando palabra de verdad. Palabra sobre palabra, renglón tras renglón. Entonces, por la transgresión de Israel, fue que vino la salvación a los gentiles. Recordemos que cuando se habla de gentiles, no se está hablando de un pueblo fuera del pueblo, sino de las tribus que fueron dispersas por todas las naciones y se hicieron gentiles. Porque hicieron todo lo que las naciones paganas hacían. Adoraron sus dioses, establecieron lugares altos para adorar, negaron la palabra del Eterno, ellos se hicieron gentiles. Y por eso Yeshua dice, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso Pablo fue llamado para ir a esos gentiles, a esa casa. Por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles, versículo 11 y 12. Digo pues, estamos en Romanos, quédense en Romanos, en Isaías y en Génesis. Bueno, ya no en Isaías, en Romanos y en Génesis. Versos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Para que se quedaran tirados? ¿Para que muriesen y no fuesen levantados nunca más? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Los gentiles llamados fueron injertados en el olivo de Israel. Versículo 16 al 20. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe está en pie. No te ensorbezcas, sino teme, con un temor reverente, con un amor genuino, con un amor apasionado por aquel que hizo todo esto para usted y para mí. Pero hay un misterio. Israel fue endurecido y cegado por un tiempo. Judá estaría ciega al Mesías y la casa de Israel a la Torá. Repito, Israel fue endurecido y cegado por un tiempo. ¿Por qué? Porque hace muchos años que empezó a retornar y a conocer al Mesías, a Yeshua. ¿Cuántos años hace que, por ejemplo, Diego se acercó a Dios por medio de Yeshua? Yo misma, años. Y usted que está ahí sentado, porque fuimos endurecidos y cegados por un tiempo. Y Judá estaría ciega al Mesías y a la casa de Israel la Torá. A nosotros no nos fue revelada la Torá, pero sí Yeshua. Supimos y conocimos que Él vino en carne y murió en un madero y nos dio vida abundante y llegamos a sus pies. Y fuimos injertados en el olivo, pero no teníamos la Torá. Y necesitamos tener las dos cosas, la Torá y la fe en Yeshua. Entonces, Judá estaría ciega al Mesías y la casa de Israel a la Torá hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando se cumpliera este tiempo, ¿cuál tiempo? La plenitud de los gentiles, los ojos serían abiertos, los huesos secos resucitados, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, recuerde, todo Israel, no una iglesia. Y Él va a sacar de allá a los que son su pueblo, de allá mismo de donde nos sacó a nosotros, que amábamos a Yeshua, que amábamos al Padre a través de Yeshua, que le reconocíamos como el Salvador, como el Señor. Él los va a traer. Todo Israel será salvo, todo Israel, no una iglesia, Israel será salvo. Exactamente como hemos visto. Volvamos a Génesis, versículo 6, Génesis 41. Perdón, Génesis 45. Aquí sigue hablando José a sus hermanos. Recuerde que el versículo 5, él les dijo, no se entristezcan, porque para preservación de vida, Yahweh me trajo aquí. Y el versículo 6, él continúa hablando con ellos y les dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
ojo, oído, corazón, para entender, para comprender, pero para hacer lo que tenemos que hacer. Escuchen, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces, ¿cuántos años eran? 7 años. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amados, si entendemos esta escritura y sabemos que lo mismo que fue será, y que se está acercando y que lo estamos viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos y sintiendo nosotros mismos, amados, lo que está sucediendo en la tierra. ¿Cuántos años irán? No sabemos exactamente, y cuántos faltarán tampoco sabemos, pero estamos en el tiempo, hermanos. Estamos exactamente en ese tiempo. Porque lo mismo que fue, será. Dice José, han pasado 2 años y faltan 5 años. Versículo 9. Le dice José, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Estamos en el versículo 9 de Génesis capítulo 45. ¿Estamos todos allí? Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, ojo, oído, y allí te alimentaré, pues aún queda 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza y tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Quién iba a alimentar a Israel? En ese tiempo, José, ¿quién va a alimentar a su pueblo hoy? Yeshua. Y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Miremos que desde ese mismo momento José tiene absoluta autoridad, separa para su familia la tierra de Gosén. ¿Y cómo logra que los egipcios no se opongan? Faraón le dijo a Jacob, en lo mejor de la tierra habitarás. José separó la tierra de Gosén y le dijo a ellos, este es el lugar donde ustedes van a estar.
aquí los voy a alimentar. Aquí los voy a sustentar. Aquí los voy a cuidar. Aquí voy a estar pendiente de ustedes. Pero los egipcios habían podido decir, ¿cómo así? ¿Por qué les va a dar esa tierra tan buena? No, no, no. ¿Cómo logra que los egipcios no se opongan? Recordemos en la lección de Génesis 43, 32, que aprendimos que los egipcios no quisieron comer con los hebreos. Ellos allá, nosotros acá. Y el Targum, versión aramea, nos aclara por qué los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. Porque ellos comen el ganado al que los egipcios adoran. Ellos comen los corderos que para los egipcios son una deidad. El Targum también advierte que la misma palabra para temor es para adoración. José separa esta tierra y advierte a sus hermanos en el capítulo 46, 34. Leamos ahí. Pase una página y lea el 46, 34. Cuando Faraón les pregunta quiénes son ellos, él está diciendo, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Y le está diciendo a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Sí ve? Cuando ustedes les digan qué hacen, cuál es el oficio de ustedes, ellos no van a querer nada con ustedes. Ellos van a permitir una completa separación entre ustedes y ellos. Él le está diciendo, entonces les diréis, cuando le pregunten, ¿cuál es su oficio? ¿Qué los podemos poner a hacer? Le van a decir, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿Y por qué? Dice, a fin, con el propósito de que moréis en tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entendamos que tiene que haber una separación entre Egipto y el pueblo de Dios. Entre Egipto y el remanente escogido. Para ser más clara, entre el mundo y el pueblo del Eterno. El cordero era una deidad para ellos. Ser pastores de ovejas mantenía a Israel alejado de los egipcios y a estos temerosos del pueblo. Así los guardó el Eterno en el tiempo de hambruna y escasez. Y aún en el tiempo de juicio los preservó, porque recordemos que no todas las plagas tocaron a Israel. No tocaron la tierra de Gosén. Y recordemos, amados, que todo lo que fue será. Apocalipsis 12 nos anuncia que de nuevo el pueblo de Israel será guardado en un lugar especial, aquí en la tierra. Miremos Apocalipsis 12, 6. Busque Apocalipsis 12, 6. ¿Estamos? Y la mujer huyó al desierto. ¿Cuál mujer? La nación de Israel.
donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. La mujer huyó al desierto, no al cielo, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Así que 3 años y medio estará guardado el remanente de Israel en el desierto. ¿Qué? ¿No era que nos íbamos para el cielo? En el desierto. Un lugar preparado para ahí guardarnos y para ahí sustentarnos. Ahora, ¿cuál remanente? También Apocalipsis dice que ese remanente es el que guarda la Torá y la fe de Yeshua. Apocalipsis 14:12. Busquen Apocalipsis 14:12. ¿Estamos allí? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Así que los que tienen la fe en Yeshua necesitan guardar los mandamientos de Dios. Y a los que guardan los mandamientos de Dios y cumplen las fiestas necesitan tener la fe de Yeshua. Amén. ¿En qué tiempo? En el tiempo de juicio y escasez. Versículo 13 de Génesis 45. Génesis capítulo 45. Versículo 13. Tremendo esto. Qué bendición tan grande. Versículo 13 dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré, ¿qué? Lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis en abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Versículo 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel.
Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido y a Benjamín, por supuesto, dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Ahora algo muy interesante. El versículo 23 dice, y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Este regalo para Jacob es muy significativo. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan. 10, las tribus del norte desaparecidas. Asnos, Efraín. Mire Oseas 8:9. Efraín, Oseas 8:9. A Efraín lo llama asno salvaje. Como un terco asno salvaje, Efraín dio regalos para comprarse amantes. Versículo 24 de Génesis. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. José conocía muy bien a sus hermanos. Él dijo, ahora se van peleando, que yo le dije que no lo hiciera, que usted fue el que tuvo la culpa, que por usted, que usted lo molestaba más, que usted le decía, que usted lo despreciaba, etcétera, etcétera, lo que hacemos cuando nos encontramos en una verdad de estas. Él les dijo, no riñáis por el camino. ¿Recuerdan que siempre llevaba José las quejas de sus hermanos al padre? Y él dijo, estos no han cambiado. Estos siguen igual. Y para terminar, vamos a leer el versículo 25 hasta el 28 y terminamos en esta mañana. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, ¿usted se imagina a Jacob, a Israel, con esta noticia? José vive aún. Y él es señor de toda la tierra de Egipto, o sea, no es cualquiera. Dios lo ha engrandecido. Dios lo ha bendecido. Dios lo ha puesto por Señor. José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Repito el versículo 28. Entonces dijo Israel, Jacob, no, Israel, basta, José mi hijo vive todavía, Yeshua vive, Yeshua es Señor, Yeshua es Rey, Yeshua vive. Y dijo Israel, iré y le veré antes que yo muera, amén, amén.
Shalom, amados. La gracia del Eterno con nosotros. La bendición de Dios, amados hermanos, nos ha cobijado. La misericordia de Yahweh nos ha visitado.